Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Voy a hablar del amor, el amor de Cristo Jesús. Hace poco tiempo yo estaba hablando de Evangelio según San Juan 3:16. Y parece ser que este tema del amor, todo lo que tenga que ver con paz, el amor de Cristo, la restauración, todo lo que tenga que ver con el perdón de los pecados, todo lo que tenga que ver con todos esos temas, con la justificación y mucho más, a mí me encanta, me fascinan, me gustan estos temas. Así que vamos a comenzar a discutir y hablar del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Cuando Evangelio según San Juan 3:16, yo había hablado de este tema hace poco tiempo. Hablé de este tema, pero no me canso. No me canso. No me canso de hablar del amor. El amor de Dios por medio de Jesucristo. Porque el amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso. Por lo tanto, vamos entonces a iniciar este tema nuevamente otra vez. Para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Yo te bendigo, mis hermanos. Muchas gracias por cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan 3:16. Voy a leerlo aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? En la Biblia versión o traducción, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia. Dice así. Pues Dios amó tanto al mundo. La palabra mundo significa un sistema ordenado y acomodado. Disculpa la manera y la forma como yo interpreto algunas palabras, ¿ok? Discúlpame. Si para ustedes le parece algo un poco extraño, discúlpame, ¿ok? Cada cual tiene una forma de interpretar algunas palabras diferentes unos con otros, ¿ok? La palabra mundo significa un sistema muy bien acomodado, muy bien ordenado, muy bien acomodado y muy bien ordenado, que viene siendo la gente que viven en este mundo sin Dios, sin esperanza y bajo el pecado. Ellos viven bien acomodados, bien ordenados. ¿Por qué? ¿Por qué viven bien ordenados y bien acomodados? Porque ellos tienen su forma de vivir, su forma de amar, su forma de amar. Ellos tienen la manera bien ya hecha de cómo hacer sus cosas bien acomodaditas a su forma, a su estilo. Pero que esa forma como vive el mundo no es la forma y la manera en la cual Dios quiere que ellos vivan. ¿Ve la diferencia? Esa forma y ese estilo, ese sistema de cómo ellos preparan todas las cosas para que ellos, por ejemplo, cuando una persona mundana, pagana, quiere dar amor y esperanza a otros que también son pecadores, pues ellos son capaces de hacer un espectáculo, de vestirse de un payaso para traerle felicidad y contentamiento a otras personas. Ellos tienen un sistema bien ordenadito, bien acomodadito a su gusto. ¿Ve? Pero Dios tiene otro sistema diferente. Ellos aman diferente a la manera como Dios ama. Muy diferente. Dios tiene una forma de restaurar al mundo
muy distinto a la manera y a la forma como el mundo se aman unos a otros y cómo el mundo resuelven sus problemas unos con otros. Ellos están bien acostaditos, bien acomodaditos, bien ordenaditos. Ellos tienen todas las cosas bien a su gusto. Pero dice Dios aquí, por medio de Jesucristo, dice Dios por medio de su Hijo amado, yo decidí amar al mundo en esa forma como está. Así Dios decide amar al mundo a sí mismo como ellos son. ¿Por qué razón? Porque es la única forma y manera como el mundo viene a Cristo. Teniendo Dios amor, compasión y misericordia en el estado en la cual ellos viven, en el estilo de vida como ellos viven, Cristo decide amarlos así. Esta palabra amar, y esto es bien importante, porque aquí en la Biblia, gloria a Dios, aquí en la Biblia dice amor, que viene siendo un verbo que ya está hecho, ya está realizado. Ya Dios amó al mundo. Que no hay una condición. Yo te amo depende de si tú dejas el pecado, te amo. Si no, no te amo. ¿Tú me entiendes? Pero Dios decide amar de una manera incondicional, con el prefijo incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que por encima a las debilidades, por encima a los pecados, por encima a la conducta, comportamiento del hombre, Dios decide tener un sentimiento especial por el hombre, un sentimiento profundo y especial. Ese amor, el contexto del amor de Dios por medio de Cristo al mundo entero está muy unido a que Dios no quiere que ellos se pierdan. No quiere que ellos se condenen. Dios hace todo lo posible de aceptarlos a ellos, aún en su debilidad, que tengan ellos en su propia debilidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si Dios le mete ley, mandamientos que cumplir, Dios conoce y sabe que el hombre no va a cumplir, le va a fallar. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia entre la ley y la gracia? Heme aquí, Señor, gloria a Dios. ¿Ve la diferencia? Dios ama tanto al mundo que no le pone cargas al hombre, solamente le dice que crea. Y esa palabra creer o la palabra fe viene siendo un creer en lo que Cristo puede hacer por ellos. No es un creer. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo me voy para el mundo pagano y le pregunto a un mundano pecador y le digo, oye, ¿tú sabías que allá arriba hay un Dios que te ama? Quizás ellos dicen, oh sí, allá arriba hay un Dios, gracias. Pero yo no quiero saber de ese Dios. Es un creer que Dios puede cambiar su vida, transformarla, librarla del juicio, librarla de la condenación, que Dios puede hacer lo imposible, lo que es imposible para el hombre, Dios lo puede hacer. Esa es la fe. Es una fe de que ellos crean que Dios puede salvarlos y librarlos de la ira venidera, de la condenación, del pecado, de todo eso. Es un amor profundo de que Dios quiere que el hombre no se pierda. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios decide amar al mundo. Y es bien impresionante cuando aquí Juan dice amó. No dice, puede ser que decida amar, dice que amó. Esa palabra amó significa
que ya Dios decidió amar al mundo en el estado que se encuentra el mundo, en la conducta, en el comportamiento, no importa, decidió amarlo en el estado, en la forma. Y no le pide nada a cambio, solamente le pide fe, que crea que Cristo puede salvar su alma, que pueda sanarlo, restaurarlo. Gloria al nombre del Señor. ¿Viste? El amor de Dios, el amor de Cristo. Entonces, mira aquí cómo dice Juan, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda. Repito, amó tanto al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué dice aquí Juan que dio a su Hijo Jesús? Bueno, el hombre se encuentra en un estado de corrupción, de pecaminosidad, se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Ya el hombre no tiene solución para salvarse. El hombre está desechado por sus pecados. Y lo que hace Dios es que Dios coloca a su Hijo en el lugar y en la posición que se encuentra el hombre pecador. ¿En qué posición se encuentra el hombre pecador? En un estado de muerte y de condenación, sin esperanza. Pues entonces Dios manda a Jesús para que Cristo se ponga en el lugar del hombre, en el lugar del hombre pecador. Entonces Cristo, cuando decide morir en la cruz y ser crucificado, porque muchos de los romanos castigaron a Jesús, vituperaron a Jesús, lo castigaron, lo latigaron, lo escupieron, lo despreciaron, lo crucificaron, lo injuriaron. Entonces Cristo decide ponerse en el lugar del pecador para que Cristo sea el que reciba la condenación, para que la condenación y el castigo, la condenación, las enfermedades, las plagas, las maldiciones, todo eso, castigo, maldiciones, enfermedades, todo cayera sobre Cristo. Cristo se pone en el lugar del pecador y Cristo dice, yo prefiero que el pecado y la condenación y las maldiciones y el castigo y las enfermedades y todo caiga sobre mí, pero que no caiga más sobre los pecadores. Ahora, lo bonito de esto es lo siguiente, que ahí entra el Evangelio. Ahí es cuando entra el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un anuncio que nosotros como iglesia tenemos que anunciar. Decirle al mundo que Cristo llevó el pecado en la cruz. Decirle al mundo entero que Cristo llevó las maldiciones en la cruz. Las maldiciones, los pecados, el oprobio, el castigo, la vergüenza. Todo eso, la vergüenza. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? ¿Te acuerdas? Que los fariseos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, la mujer adúltera, que los fariseos estaban condenando, injuriando a la mujer con el deseo de apedrearla y quitarle la vida, y juzgarla y condenarla. ¿Tú me entiendes? Entonces Cristo juzgó el pecado en la cruz. Cristo lo que hizo en la cruz es que juzgó el pecado y condenó el pecado. Y el pecado, o sea, las maldiciones, el castigo, el oprobio. El oprobio es como hablar de vergüenza. Cuando alguien se siente abochornado porque hay alguien que le tira al medio su pecado, hay alguien que revela, la ley revela el pecado del hombre. Y hay gente que revela el pecado de los hombres públicamente. Entonces el hombre se siente avergonzado, se siente abochornado, avergonzado, con oprobio, con vergüenza. Cristo llevó eso.
El oprobio, la vergüenza lo llevó sobre él. ¿Viste? Él lo llevó, todo eso lo llevó. Cuando alguien te injuria y trata, cuando tú fallas y cometes un pecado, y alguien trata de avergonzarte, Cristo llevó ese oprobio y esa vergüenza en él. No te sientas avergonzado, porque Cristo llevó la vergüenza hacia él, la cargó hacia él, llevó las maldiciones, llevó la enfermedad. Eso es una maldición que tú tienes, dice el Señor. Ahora vengo yo a profetizarte. Estoy tomando un ejemplo. Me dice el Señor que esa enfermedad que tú tienes es una maldición y hay que quebrantar esa maldición. Hay que romper esa maldición. Hay que ser guerra espiritual. Cristo en la cruz llevó eso. El hombre no lo sabe. Y aún nosotros como iglesia no lo sabemos. Pero entonces cuando hablas del amor, el amor de Cristo hacia los pecadores y también hacia nosotros nos hace acercarnos más a Él, sabiendo, ¿ve? Sabiendo y conociendo y entendiendo que Cristo llevó en la cruz las enfermedades, las maldiciones, los pecados, el oprobio. Cristo llevó en la cruz y Cristo se puso en el lugar del pecador para que el pecado y las maldiciones y el oprobio, la afrenta, todo cayera sobre él y no cayera sobre el pecador. Ahora, ahí es cuando Cristo muere y resucita. Es cuando se inicia la verdad del Evangelio. El anuncio del Evangelio es lo que Cristo hizo por los pecadores. Los pecadores tienen que escuchar y oír. Tienen que escuchar y oír. Cuando escuchan, ellos creen. Pero el pecador no puede creer y arrepentirse si el pecador no escucha en qué se basa el Evangelio, qué contiene el Evangelio. Porque muchas personas predican y dicen, ven a Cristo. Cristo te está llamando. Pero si no viene, hay un infierno. Le meten el infierno, lo amedrentan. Y el pecador nunca va a venir hacia Cristo con un mensaje de miedo. Nunca va a venir. Viene a través del amor. Y ese amor de Cristo hacia los pecadores y aún así hacia nosotros es lo que hace que nosotros como iglesia nos acerquemos más a Él. No es que tú te alejes. Donde quiera que tú oigas un mensaje de ley, donde ese mensaje es un mensaje de temor, de miedo, ¿verdad? Eso no es el Evangelio. La verdad del Evangelio te hace reflexionar y acercarte más a Cristo, sabiendo que Cristo te ama por encima de tus pecados. Por encima de tus pecados, siendo el hombre pecador, así mismo te amó con la intención de que el hombre abra su corazón y venga a Cristo arrepentido. Gloria al nombre del Señor. Luego dice Juan, Dios mandó a su Hijo unigénito para ocupar el lugar del pecador, para que el pecador sea libre de la maldición del pecado y cómo el pecador va a recibir esa liberación de ser libre de la maldición del pecado. ¿Cómo? Creyendo. Pero ese creer es un creer en algo que ya está hecho hace más de 2000 años atrás. Es un creer de un sacrificio que Cristo hizo que les costó su muerte, le costó su derramamiento de su sangre, le costó sufrimiento. Es un creer, es una fe de un creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es bien importante que ustedes como iglesia tienen que conocer y entender el sacrificio de Cristo. Porque si aún así nosotros, iglesia, no entendemos, no conocemos ni valoramos el sacrificio, entonces lo que predicamos por nuestra boca es un mensaje de condenación a las personas. Es un mensaje de juicio a las personas. Entonces Juan dice que dio a su Hijo para que todo, cuando dice aquí Juan, todo aquel que crea, es todo el mundo, sea gentil o sea judío. ¿Por qué?
porque el sacrificio de Cristo cubre los pecados tanto de judío como de gentil. De todas maneras, escúchenme bien, listen, cuando Cristo hizo este sacrificio en el periodo de tiempo de Israel, de los judíos, él estaba pensando en todas las naciones de gente, sin hacer excepciones en nadie. Él estaba pensando en los gentiles, él estaba pensando en todas las naciones, en todo. Cuando dice aquí todo, para que todo aquel que en él crea, significa, cuando se dice todo aquel que en él crea, significa que el pecador, cuando oye un mensaje bueno de Cristo Jesús, cuán Cristo lo ama, cuán Cristo lo ama al pecador, puede creer. La única forma que el pecador pudiera creer en Cristo y se arrepienta es un mensaje de amor. No es insultando al pecador, no es ofendiendo, no es amedrentando, no es a base de manipulación. Si no viene la ira. Si no viene, entonces viene el juicio. No, dale el amor de Cristo, preséntale las buenas noticias del Evangelio de Cristo al pecador. El pecador necesita escuchar que hay alguien que lo ama por encima a sus muchos problemas, a la depresión que tiene el hombre en este mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda. El deseo del Señor es que el hombre, nadie se pierda y tenga vida eterna. Y tenga la vida eterna, que es la salvación de Cristo en el hombre que cree en él. Luego dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. ¿Viste? Entonces hay muchas formas de condenar al hombre. Y aún así muchas iglesias se condenan unos con otros. Cuando muchas iglesias ven en ti muchas debilidades, eso es una forma de condenar. Porque nosotros pensamos que la palabra condenación la miramos y la interpretamos como el lago de fuego o como el castigo de Dios. Pensamos que la palabra condenación es como que Dios nos desecha, Dios nos mira mal. Pensamos que eso es el lago de fuego, el infierno y todas esas cosas. Pensamos que eso es condenación. Pero la palabra condenación va mucho más allá de lo que es que Dios nos condene, nos desprecie, que la ira, el enojo de Dios esté sobre el hombre. La condenación va mucho más allá que el infierno, que el lago de fuego y mucho más. No, la condenación va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. La condenación también aplica a un desprecio. Cuando tú te sientes despreciado, rechazado por cualquier debilidad que tú tengas en la parte humana, una debilidad que tú estás superando. Estoy superando una debilidad en la carne, pero viene alguien y te rechaza, te condena o hace prejuicio. Hace prejuicio de raza, de color, de intelectualidad, que tú no eres inteligente, tú no eres como yo, tú no eres como yo, tú no eres como aquel. Cuando hay prejuicio, rechazo y discrimen, es sinónimo y equivalente a condenación. Eso también es condenación. La iglesia, nosotros no lo sabemos. No podemos pensar que condenación tiene que ver con el lago de fuego, tiene que ver con el infierno, tiene que ver con la ira, el enojo de Dios, con Dios desecharte, rechazarte, que Dios te mira mal. No, va mucho más profundo. La condenación en estos tiempos es cuando alguien hace prejuicio contigo, te discrimina, te rechaza, ve en ti muchas debilidades. Y como ven muchas debilidades, piensan que tú no te puedes levantar, que ellos piensan que Dios te mira con malos ojos. Todo eso es condenación. Y Él no viene a condenar a nadie. Cristo no viene a condenar ni a prejuiciar a nadie. Él vino a amar a la persona en el estado. Y cuando el hombre se siente amado por Dios, en el estado que se siente, en el estado que tiene, el hombre
puede abrir su corazón y creer. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea. ¿Por qué tú crees que dice, para que todo aquel que en él crea? Escucha, ¿por qué tú crees que dice, para que todo aquel que en él crea? Porque puede haber una posibilidad de que el hombre en sus muchos pecados y en el estado que se encuentra puede creer cuando oye el mensaje. Pero el hombre tiene que escuchar un mensaje bueno, de amor, de restauración, que hay esperanza. No es un mensaje de ira, de enojo. Entonces Juan dice, Dios mandó a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. La única forma que el mundo pueda ser salvo es por Cristo. No es dándole cargas al hombre. No es diciendo al hombre, deja aquello, deja el pecado. No, el hombre no puede dejar el pecado fácilmente. Necesita a Cristo. Necesita a Cristo que lo ayude. No le podemos poner cargas a la iglesia tampoco. Ahora dice Juan, no hay condenación para todo aquel que cree. Observa que aquí no hay una condición. No hay condición. No hay condenación. Depende de. No hay condición. Dice que no hay. Y cuando dice que no hay es cuando tú dices, ¿dónde está? No hay. No hay. No hay. No se encuentra. ¿Por qué? Porque el que cree Cristo recibe la condenación del pecador. El que cree Cristo recibe el pecado y la condenación lo recibe Cristo. La carga, los vituperios, todo cae sobre Cristo. Por eso Juan dice, no hay condenación para todo aquel que cree en Él. Es una seguridad que le está dando Cristo al que cree en Cristo y a nosotros como iglesia. Que si tú has creído, no habrá jamás condenación. No lo está hablando Juan. Lo está hablando Cristo Jesús por medio de Juan. Es Cristo el que lo está hablando. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta es la condenación. Ahora Juan describe qué es la condenación, qué es lo que el hombre hace que sea condenado. Dice Juan, esta es la condenación. Se basa en el siguiente hecho. Dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente decidió amar más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen de sus pecados. ¿Ve? Pero Cristo, al perdonar todos tus pecados y condenar el pecado, porque Cristo perdona el pecado y condena el pecado, lo condena en Cristo. Carga con esos pecados, lo condena. Entonces tú andas en luz. Y no hay nada que temer. La iglesia no tiene nada que temer. Nada que temer. Porque tú caminas en luz. Y tú eres luz en medio de las tinieblas. Siéntete que tú eres luz también en medio de las tinieblas. Dice Juan, todos los que hacen mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados quedan al descubierto. Pero Cristo, al perdonar sus pecados y al condenar el pecado, no va nunca jamás descubrir tus pecados. Cristo, una vez perdones tus pecados y cargue con tus pecados, jamás descubrirá tus pecados. Jamás. Porque ya Él decidió perdonar tus pecados y hacerte justo para siempre y hacerte santo para siempre. Dice, porque temen que sus pecados queden al descubierto, pero los que hacen lo correcto, tú haces lo correcto. ¿Y por qué nosotros sentimos el temor reverente de hacer lo correcto? Porque tú tienes la luz de Cristo. Porque tú has sido regenerado. Porque tú tienes
Espíritu Santo dentro de ti y eso es lo que te hace ser correcto. Al tú tener conocimiento y entendimiento de lo que Cristo es para ti y lo que Cristo hizo para ti, ¿ve? Lo que Cristo hizo para ti, eso crea en ti temor reverente para hacer lo correcto. Entonces dice, pero lo que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Gloria a Dios. Bien, amado, esto es una pequeña reflexión solamente, no es un mensaje tan largo que digamos. Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Un abrazo a cada uno de ustedes. Los amo mucho en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones en el nombre del Señor.